compañeras y compañeros de la prensa. Bueno, primero expresar nuestra enorme preocupación de esta conferencia entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe. Nuestra preocupación porque el llamado del retiro no ha sido consultado, sino comunicado a los países. He participado en muchos eventos internacionales, cumbres de presidentes. Cuando hay alguna propuesta del país anfitrión de que haya el retiro, como en la Iglesia Católica, pues se consulta a los presidentes y se toman decisiones políticas y no se comunica. El retiro parece una estrategia del silencio, una reunión de sordos. Cuando hay debate sobre políticas económicas, sobre la crisis financiera, debe ser de cara al pueblo, debe ser bajo el control de los movimientos sociales, sobre políticas económicas, políticas sociales, políticas estructurales, se debaten a la cabeza de presidentes, vicepresidentes, cancilleres y todas las delegaciones que participan en una cumbre. Quiero pedir disculpas a los distintos medios de comunicación cuando trataban de interceptarme y pedir una entrevista. Les pedía que va a haber una conferencia de prensa para expresar también lo que pensamos, lo que venimos acá a plantear en esta cumbre, la primera cumbre de jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe junto a la Unión Europea. Hablando de la prensa, los presidentes plantearon confianza para un encuentro de dos continentes. Si no revisamos el pasado de dos continentes, Europa, antes llamada Abya-Yala, ahora América, con seguridad no vamos a hacer una buena evaluación política de la coyuntura para proyectar la esperanza de las futuras generaciones. Tenemos un pasado, en el pasado Abya-Yala o América invadido, saqueado en sus recursos naturales. No era por culpa de los actuales presidentes ni gobiernos, ni por culpa nuestra, sino por culpa de otros abuelos. Yo entiendo que no ha sido ningún encuentro de dos culturas o dos continentes, sino una invasión para saquear nuestros recursos naturales. Sin embargo, tenemos la obligación de daños de tantos años, pero estamos acá para debatir de frente a nuestros pueblos esta integración de dos continentes, una integración que sea duradera, eterna y para siempre, y una integración para resolver los problemas sociales de los dos continentes, a la cabeza de América Latina y el Caribe, junto a la Unión Europea. Y para que esta alianza estratégica, como dicen algunos presidentes, sea duradera y eterna, es importante crear una confianza entre dos continentes. Y para crear una confianza hay que terminar con el colonialismo interno y externo. ¿Y en qué consiste terminar el colonialismo interno y externo? Que todavía no pueden ver, no puede seguir habiendo en este nuevo milenio algunos países de Europa dueños de nuestro territorio. Y nuestro planteamiento ha sido muy concreto. Así como Estados Unidos ha devuelto el Canal de Panamá a los panameños, Inglaterra tiene que devolver Malvinas a Argentina y Chile tiene que devolver el mar a Bolivia. Caso Mar para los bolivianos no es una reivindicación ni es una aspiración, sino es un derecho del pueblo boliviano de retornar
con soberanía al Pacífico. Una vez resuelto el colonialismo interno y externo, con seguridad y con mucha confianza, podemos gestar esta gran integración duradera y eterna para nuestros pueblos. Tiene que empezar a terminarse los saqueos de nuestros recursos naturales. Eso significa también gestar una integración de nuestros pueblos. Presidentes que han planteado cambios estructurales. ¿En qué consisten esos cambios estructurales? De acuerdo a la experiencia del pueblo boliviano, del Estado plurinacional, que todos los servicios básicos sean un derecho humano. Los servicios básicos no pueden ser de negocio privado. Estamos hablando de agua, luz, alcantarillado, energía. ¿Y cómo es posible? Los servicios básicos pueden ser de negocio privado cuando estamos hablando de un elemento importante para el ser humano, que son los servicios básicos. Segundo tema, cuando plantearon muchos presidentes sobre cambios estructurales, quiero decirles, la experiencia boliviana, que los recursos naturales deben ser del pueblo bajo la administración del Estado. Además de eso, si nos planteamos cambios estructurales en lo político y en lo estructural, o cambio estructural en la parte política, que la política debe ser de servicio al pueblo. La política y los políticos no podemos hacer desde la presidencia o gobiernos riqueza. La política no es para hacer plata, sino para servir a la vida. Y ahí necesitamos participación de nuestros pueblos. La política no es negocio, no es beneficio. La política es servicio, esfuerzo y más compromiso con los pueblos. Y esa es la experiencia boliviana. Pero también, cuando hablamos de una integración, nos plantea integración con competitividad y no con complementariedad. Yo decía en mi intervención, quiero decirles que no estamos acá una competencia deportiva, estamos acá con responsabilidad de servir a la vida. Una competencia deportiva, si hay campeón, hay medalla de oro, plata, bronce, para el que pierde no hay nada. Y una política de competitividad, hay grupos que ganan, cúpulas que ganan. Y por eso, si queremos realmente resolver los problemas económicos, sociales, temas financieros, pues primero tenemos que identificar de dónde viene la crisis financiera, de dónde viene la crisis alimenticia. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos de la prensa, concentrar el capital en pocas manos no es ninguna solución para nuestros pueblos del mundo. El egoísmo, el individualismo, el consumismo no es ninguna solución para los pueblos del mundo. Esa es nuestra experiencia. Felizmente en Bolivia hemos dado pasos importantes, especialmente nacionalizando los hidrocarburos. Un solo dato: la renta petrolera del 2005, antes que llegara a la presidencia, eran $300.000, 300 millones de dólares. Año pasado llegamos a 4.200 millones de dólares, de 300 millones de dólares a 4.200 millones de dólares. Claro, para un país que tiene más de 10 millones de habitantes, es una renta que nos permite, los recursos económicos que permite empezar a resolver los problemas sociales, y estos recursos están democratizados mediante inversiones, bonos y rentas, bono para la niñez, renta para la vejez. Eso nos ha permitido sacar la pobreza, la extrema pobreza, 1.300.000 habitantes. De la pobreza moderada, 1 millón de habitantes. 2.300.000 habitantes
son más del 20% de los habitantes de Bolivia. Y eso hicimos en corto tiempo. Reitero una vez más, gracias a la recuperación de un recurso natural tan importante. Podemos hablar de muchos beneficios. Quiero decirles, por ejemplo, hasta el 2005, Bolivia, desde hace 40 años atrás, con déficit fiscal. Desde el primer momento que asumimos esta responsabilidad, que el 1 de mayo del 2006, como justo homenaje a los obreros, trabajadores, a todos los movimientos sociales, al movimiento campesino, indígena, originaria, nacionalizamos los hidrocarburos, el primer año de mi gestión con superávit, hasta ahora con superávit. Podemos comentarle bastante de estos resultados en corto tiempo. Por eso, en estas intervenciones tengo muchas diferencias con países o con algunos países de Europa, como también de Latinoamérica. Yo quiero, para no perjudicar su almuerzo, hermanos y hermanas periodistas, expresar lo que planteamos para una verdadera integración, 6 desafíos que también algunos presidentes plantearon. El primer desafío, la lucha contra el narcotráfico. El problema del narcotráfico no es una responsabilidad global y compartida. No podemos resolver este problema por la vía del mercado libre de la droga o por la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas ha fracasado desde el año 1961. Díganme que nos diga los organismos internacionales que han impuesto la llamada guerra a las drogas. Sobre pretexto de guerra a las drogas, solo ha habido un control geopolítico de las potencias hacia nuestros países latinoamericanos. Y nuestra experiencia en Bolivia, y felizmente debo reconocer a las Naciones Unidas su reconocimiento del esfuerzo que hace el gobierno boliviano en la erradicación y la reducción de cultivo de coca. Con datos del 2010, Naciones Unidas con datos del 2011, 2012, Naciones Unidas afirma que en Bolivia ha habido más de 12% de erradicación de cultivo de coca, netas. Y para refrescar la memoria, antes había erradicación de la coca, también erradicación a la persona humana. Ahora, sin muertos ni heridos. En algunos países crecen los cultivos de coca y en Bolivia reducción neta. Sin bases militares ni presencia de la DEA norteamericana. Pero aquí ha sido importante el control social, el control sindical para la lucha contra el narcotráfico. Con poca tecnología, si el gobierno, el Estado plurinacional tuviera tecnología, con seguridad, sería mejor la lucha contra el narcotráfico. Además de eso, con protección al medio ambiente. En Bolivia no se usa herbicidas para erradicar la coca. En Bolivia no se acepta cultivo de coca en parques o reservas forestales. Es el mejor aporte del gobierno nacional en la defensa del medio ambiente, sin herbicidas, y no hay en los parques nacionales. Además de eso, sin injerencia internacional, reiterarles, sin bases militares, ni la DEA de Estados Unidos. Y los resultados del año pasado son mucho más mejores, porque reducimos más de 11.000 hectáreas con la participación activa del movimiento campesino del trópico de Cochabamba, como también de Yunga, La Paz. Mis compañeros, mis hermanos se han convencido que no puede haber libre cultivo de coca, pero tampoco puede haber cero de coca como pretendían en tantos años, sometidos a la llamada guerra a las drogas. Por eso, una verdadera lucha contra el narcotráfico pasa
por suspender el secreto bancario. Hermanas y hermanos de la prensa, ustedes pregúntense, ¿acaso los grandes narcotraficantes llevan plata en maletas, en aviones, en mochilas? Eso circula por los bancos. ¿Y por qué desde Estados Unidos, otros países, no acaban el secreto bancario para saber exactamente cuánta plata mueve el narcotráfico? De manera legal, oficial, transferencias. Hemos pedido tantas veces y hasta ahora nunca nos han escuchado para acabar con el secreto bancario. En Sudamérica nos hemos planteado regionalizar la lucha contra el narcotráfico y en Bolivia hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico. Ahora estamos mejor que antes. Antes, con presencia de bases militares, idea norteamericana, solo había un control al pueblo boliviano con fines de carácter geopolítico. Detrás de la lucha contra el narcotráfico era reprimir al movimiento popular, al movimiento campesino. ¿Para qué? Para que después los movimientos sociales no recuperen sus recursos naturales como el petróleo y otros recursos naturales en Bolivia. Segundo desafío, crisis financiera internacional. La crisis financiera no se resuelve recortando los beneficios sociales ni suspendiendo los derechos sociales. Acá tal vez podemos tener diferencia. En Bolivia no va a quitar los derechos sociales. Entendemos tal vez en algunos países, continentes, la solución a la crisis financiera puede ser recortando los beneficios sociales. Acá no es más plata para el capitalismo, no es libre mercado para resolver la crisis financiera, sino más bien los recursos económicos, cómo democratizarlas para bien de los pueblos. Y por eso tenemos una enorme diferencia con relación a la forma que se plantea para resolver la crisis financiera. No es con más privatización la solución a la crisis financiera, no es con saqueo de nuestros recursos naturales, es con políticas sociales. Tercer desafío, economía verde como un nuevo colonialismo. La crisis humanitaria es también crisis medioambiental. La economía verde no es la solución. La economía verde es la mercantilización de la naturaleza. Los países desarrollados deben asumir la deuda climática. No nos vamos a convertir los guardabosques del primer mundo y tampoco vamos a mercantilizar nuestros bosques. Yo sigo convencido, el planeta, la madre tierra o la Pachamama puede existir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la madre tierra o el planeta. ¿Cuál es nuestra propuesta? Vivir en armonía con la madre tierra, respetar los derechos de la madre tierra. Respetar los derechos de la madre tierra es más importante que respetar los derechos humanos. Nuestra experiencia vivida. Además de eso, y aquí no de manera conjunta tenemos que resolver, hay países que tienen enormes responsabilidades por la destrucción a los derechos de la madre tierra. Países exageradamente industrializados y desarrollados tienen su responsabilidad. Cuarto desafío, detener la guerra para salvar a la humanidad. Imagínense, hermanas y hermanos de la prensa, cuántos millones gastan los países desarrollados para hacer la guerra y destruir pueblos. Debemos resolver el déficit fiscal reduciendo el gasto militar. La guerra no es la solución a la crisis del capitalismo, es su perdición. Se habla de democracia de los países con conflicto interno cuando solo se busca la riqueza de los países intervenidos o invadidos. Por eso propongo a los países
acabar con la guerra, resolviendo la extrema pobreza de los países intervenidos. Necesitamos paz, una cooperación transparente y humana. Ustedes saben, hermanas y hermanos, guerras por acá, intervenciones. Felizmente en Latinoamérica estamos resolviendo esos problemas. El quinto desafío, un nuevo modelo de integración. Una verdadera integración pasa por la complementariedad, no por la competitividad. En la lógica de la competencia solo sobreviven los más fuertes. Una integración verdadera significa seguridad jurídica para las dos partes. Necesitamos inversión extranjera, pero también necesitamos evitar el saqueo. Desde el año 2005 yo dije, necesitamos socios, no dueños de nuestros recursos naturales, no patrones. Felizmente con la nacionalización terminamos. A quienes eran patrones que saqueaban nuestros recursos naturales. Solo ese dato que decía hace un momento, 300 millones de dólares 2005, 2012, más de 4.000 millones de dólares. Imagínense cuánto nos robaron, cuánto nos saquearon, cuánto se lo llevaron, cuánto se embolsillaron. Finalmente, el sexto desafío a la Unión Europea y países de Latinoamérica, inversión con transferencia tecnológica. La mejor integración es lo que ayuda a transformar a las dos partes. Nuestros países requieren inversión, pero también conocimiento y tecnología, seguridad y soberanía alimentaria, producción de medicamentos. Es un tema para desarrollar no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. No es posible que hayan monopolios en la industria de medicamentos. Estados debemos asumir en la producción de medicamentos para el bien de nuestros pueblos. Quería, hermanas y hermanos, resumir esta conferencia, pero sin antes olvidarme de la migración. Latinoamérica en todos los tiempos, desde la invasión europea, desde las repúblicas, siempre ha sido receptora de todas las migraciones. Y si ha habido migración de Latinoamérica y el Caribe hacia Europa, pues cuando había bonanza, nuestras hermanas y hermanos que viven en Europa era mano de obra barata para su desarrollo. Cuando está en crisis, la migración es una migración con penalización. Aquí jamás hemos penalizado, aunque nos han saqueado nuestros recursos naturales. Por eso hemos planteado cómo acabar la penalización a la migración. Somos seres humanos, tenemos muchos derechos. Y no es posible porque algún país esté en quiebra o en crisis, pueden penalizar a la migración de nuestros hermanos. Será para el debate permanente entre países de Latinoamérica y del Caribe junto a la Unión Europea, pero en resumen, tenemos la obligación como de buscar daños de tantos años. He aprendido como presidente en este corto tiempo que es importante practicar la complementariedad y no competitividad, solidaridad con nuestros pueblos, y así nos hemos levantado y así avanzamos. Por supuesto, es imposible resolver en corto tiempo, es imposible resolver en corto tiempo, pero hay resultados tan importantes. Podemos hablar de muchas políticas sociales que implementamos, especialmente los servicios básicos, y eso nos alienta para continuar sirviendo al pueblo boliviano y compartiendo experiencias con los países de América Latina y del Caribe, como también con países de Europa.